Ahí estamos, buenos días a todos y todas. Este es una nueva comunicación del canal de YouTube Nada es para siempre, en este 1 de mayo del año 2020. Estamos en conferencia con Lía Fernández, del Sindicato de Trabajadores de Educación de Buenos Aires, SUTEBA. Buen día, Lía. ¿Cómo estás? Buenos días, Arturo. Buenos días, Pablo. Buen día. El otro que está por ahí es Pablo Borda, del gremio de judiciales. Pablo se desempeña como secretario de prensa. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Arturo. Buen día, Lía. Buen día a todos. Está por entrar aparentemente Walter Pigris a esta conferencia. Walter es de la Comisión Interna de la UOM de Campana, de la fábrica Siderca. Y el objetivo de esta charla era, en relación al 1 de mayo, tener un panorama de algunos gremios importantes de nuestra ciudad y de la zona, porque también habíamos charlado con Julio González de la UOCRA de Zárate, todavía no se ha podido conectar. Es un 1 de mayo atípico porque estamos en una cuarentena, la clase trabajadora mayoritariamente y muy disciplinadamente está cumpliendo con esta cuarentena, en muchos casos en lucha contra la patronal que pretende que no se cumpla, como el caso de los metalúrgicos de acá de Campana. Y le queríamos preguntar a Lía si desde su visión personal, ahí está Walter, no sé si nos escuchás, Walter, buen día. Buenos días, Walter. Buen día, Walter. No sé si tenés el audio, Walter. No, no está el audio. No lo estamos viendo. A ver si trata de mejorar el audio, Walter. Le preguntaba a Lía, desde la óptica del sindicato, o la tuya personal, si ante esta situación de crisis mundial, desatada por la pandemia, vos ves posibilidades de un cambio en la situación, en la relación de fuerzas, en favor de los trabajadores, porque se ha demostrado una crisis del sistema capitalista y una preponderancia en la solución de la crisis de pandemia por parte de los estados, no de la empresa privada, sino de los estados como centralidad para el tema. ¿Se entendió más o menos lo que te pregunté, Lidia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una etapa donde en realidad esta pandemia puso en evidencia la crisis del capitalismo que ya venía sufriendo, es decir, desde el 2008 que venimos, la clase trabajadora sufriendo los embates, la pelea de los grandes poderes económicos que se van fusionando para poder sobrevivir y donde los ajustes de ellos siempre la pagamos los trabajadores con despidos, con ajustes y con esos créditos leoninos que le dan a los países del tercer mundo como el nuestro. Lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es que necesitamos una reorganización mundial. Primero, ver cómo queda cada país en cuanto a lo humano. Y en base a eso, ver, hay muchas tareas que seguramente los pillos de la economía se van a dar cuenta que sirve para economizar recursos humanos, porque bueno, en la medida que los países y nosotros mismos ahora que vamos relajando un poco el tema de la cuarentena, para poder sobrevivir y empezar a producir o a mantenernos económicamente, se pone en evidencia que hay otros modos de trabajo que, como es lógico y esperable, los poderosos, los capitalistas van a querer utilizar para ahorrar, y nosotros tenemos que dar la discusión ¿por qué nuestra mano de obra? Primero porque la mano de obra del trabajador es la que realmente produce valor, pero además ¿por qué podemos justificar nuestro trabajo? Y vamos a tener que ir a otro modo de producción seguramente. Pablo, nosotros le cuento a los Por participantes... supuesto que eso no va a ser gratis, ¿eh? Sí, Eso claro. no va a ser gratis. Está planteada la lucha. Nosotros recién comentábamos con Pablo Borda, del gremio judicial. Creo que el gremio judicial no está adscrito a la CGT nacional,
¿verdad? ¿Es así? Está en La CTA. está en la CTA igual que el SUTEBA. Entonces quizás, porque nosotros en lo particular tenemos una visión crítica sobre el acuerdo firmado por la CGT en esta semana con la Unión Industrial, donde han acordado una reducción salarial de un 25% para los trabajadores suspendidos por la cuarentena. Yo no sé si la CTA ya tiene una posición orgánica, y si no la tiene, por lo menos la visión tuya, Pablo, y del sindicato, o la tuya, por lo menos, del gremio judicial Bueno, sobre esto. mire, la verdad es que, voy a hablar particularmente sobre mí, yo con el gremio no nos hemos estado juntando, aunque más o menos es una composición un poco heterogénea, ¿no?, en nuestro gremio. Ahora, al margen de eso, lo que me parece un poco que estamos viviendo es que cualquier tipo de crisis, primero que las democracias están condicionadas, o el sistema capitalista es un sistema que cada cierto tiempo entra en crisis, y esas crisis generalmente son aprovechadas para hacer una redistribución de la riqueza, lo que vemos en cada tipo de crisis. Una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica no son la excepción. Y ahí es donde se pone en juego un poco lo que vos estás relatando, que es ante una situación de crisis, ¿qué pasa con los tiras y aflojes entre los sectores productivos, entre los que prestan la mano de obra? Se produce una puja. Entonces la CGT, por ejemplo, acá asiente, ¿no?, para entender un poco, digamos, la visión del empresariado, que fue muy clara, por lo menos políticamente, cómo se dio en estas últimas semanas, desde que en Techín, en Siderca, echaron 1.500 trabajadores. Todo eso siguió una consecuencia, ¿no?, una lógica política, un poder ejecutivo que salió a tomar medidas, que le respondió, ¿no? Y en definitiva, incluso después de haber echado 1.500 trabajadores, se asegura así todo unos beneficios por parte del Poder Ejecutivo. Y entonces, bueno, nada, todo respeta esta lógica. Nuestro gremio, el gremio judicial, los docentes, tenemos incluso un amparo mayor que el de los trabajadores que trabajan en relación privada. ¿Por qué? Porque tenemos una mínima cantidad de derechos más o menos asegurados. No nos pasa lo que les pasa a los compañeros de Siderca, no nos pasa lo que les pasa a los compañeros de transporte, y eso me parece que un poco es lo que se evidencia cada vez que hay una crisis. Te interrumpo un segundo a ver si podemos comunicarnos con Walter Piris. Walter, ¿nos escuchás? No, parece que el audio... Lo vemos, pero no me escucha. Sí, lo escucho, pero medio cortado. Ahí ¿Me estamos. escuchan a mí? Sí. A ver, sale un poco cortado, a ver, vamos a probar un poquito más, Walter. Estábamos charlando recién con Pablo Abogado del gremio judicial, le había preguntado sobre el acuerdo CGT-Unión Industrial, que implica un recorte salarial, y nadie mejor que un trabajador industrial de la Comisión Interna de Siderca. Hola, llegó otro Walter, que es Walter Otamendi. Buen día. Compañero de la radio, de la FM del 15. Se escucha un poco bajito, Walter, lo tuyo. Walter Otamendi. A ver, hola, buen día. Y ahí mejor un poquito. Bueno. Walter Piris, decinos por favor cómo es la situación en tu gremio, porque es el gremio eje de la ciudad de Campana, es de los metalúrgicos. Walter se desempeña en la comisión interna, como dije. Entonces queríamos tener la visión tuya, Walter, y del gremio. Sí, a ver si me escuchan bien ahí, así. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. gracias, compañero. Bueno, digan todo feliz día. La verdad que en este contexto es algo raro estar así, pero bueno, es lo que nos toca y está bueno que haya tenido la impronta de hacer esto, Arturo, porque escuchar a todos estos compañeros, la verdad que en este día no reconforta. Así que un saludo para todas y todos. Ahí veo compañera Lía que está, la tengo en primer plano, esa compañera luchadora. Justo me salió, ¿cómo anda Lía? Bueno, en base a lo que bueno, por ahí el compañero de judiciales hablaba de 1.500 despidos en Siderca, no es una corrección, pero Sí, por ahí claro. para no prestar confusión, los 1.500 trabajadores, más allá de que bueno, si
solidarizamos con esos despidos que hizo Pablo, que igual del mismo museo que tenemos nosotros acá en Siderca, fueron en una planta de Neuquén, sumado a una planta de La Pampa, que eran trabajadores de Boca, de la construcción, que igualmente son 1.500 compañeros casi no encuentran trabajo, ¿no? Pero por ahí, para corregir acá en la zona, para que no trae preocupación a los vecinos de Campana, más que nada eso. Después va a ser el acuerdo de la CGT con el que estabas hablando vos. Se hizo un acuerdo también de la rama nuestra, de la metalúrgica, donde se acordó un 86% del salario para trabajos que no estén en actividad. Esto, bueno, por la información y como haciendo ahora la llega en por estos medios, que son Sale muy difícil medios lo de Walter. de la Vamos a tratar de... Walter, sale muy entrecortado. Vamos a esperar un ratito a ver si tu señal mejora. Vos no te vayas, quédate ahí. A ver, no cortes. Walter Otamendi quería... Puede ser que cortando el video, capaz que... ¿Cómo? Ah, se fue la señal de Walter ahora. Hola. Cortando el video, quizás... Quizás mejora, no sé. Vamos a probar. Espera un ratito a ver si se mejora la señal tuya. Walter, vos querés intervenir. Estamos hablando de la situación de un posible cambio en la situación mundial a raíz de esta cuarentena que impacta grandemente en la economía y en el sistema capitalista en general, y sobre el recorte salarial acordado entre la CGT y la Unión Industrial. Los dos gremios representados acá están en la CTA, que es Subteva y Judiciales, el gremio de Walter, la UOM, está dentro de la CGT. Le estaba aclarando recién que habían acordado un 86%, que sería un recorte de un 14%, ¿no? Sí, no bueno, es el estamos en 25% tiempo anunciado. de desinformación. No, estamos en tiempo de desinformación total sobre un montón de temas, así que calcular que tener los números precisos de cuántos fueron los empleados suspendidos o despedidos, o el tema de cuánto es el arreglo final por los sueldos, siempre va a ser difícil de tener, ¿no? Ese dato, salvo que te lo diga alguien. Por lo demás, me parece que se viene un tiempo de una negociación constante en este tipo, porque todos los patrones y las patronales van a tratar de hacer, o van a hacer el intento de alguna u otra manera bajar los sueldos, por lo menos en lo que me compete a mí, lo más cercano a mi trabajo, que son los sindicatos de trabajadores municipales. Tenemos noticias de que en Zárate se han efectuado recortes de sueldo, de algún tipo de premios y de bonificaciones. Lo mismo pasó acá en Campana, con algún tipo de bonificaciones que se entrega a los trabajadores. Por lo tanto, el avance sobre lo que se lleva el trabajador al bolsillo está. Vos decís que ya hubo un recorte acá en Campanas, Walter. Sí, sea abiertamente. Yo no me olvidé de comentarle a nuestros oyentes tu calidad también de trabajador del gremio municipal, ¿verdad? Te lo aporto como dato, digamos, de nuestro sector. Sí. Así que el avance va a ser por todos lados, por donde pueda. Ya te digo, o consensuado, o charlado con los gremios, o no. O de avivada. Bueno, mira, esto se lo podemos sacar, pumba, no se lo pagamos. Esto se lo podemos sacar, pumba, no se lo pagamos. Y está en eso. Vamos a tener un montón de novedades estos días de cobro al respecto de recortes y demás. Sí, Lía. Ahora, el estado, los estados municipales, sí, yo no sabía lo de Zárate, lo había leído, no sabía lo de Campana, pero los estados municipales no deberían recortar porque la provincia no está recortando presupuesto, al contrario, si bien han recibido, igual que a nivel nacional, una provincia endeudada en dólares. Bueno, todos saben en febrero la disputa que tuvo el gobernador con los endeudadores, con los fondos buitres. Sin embargo, se cumplió con ese compromiso y inmediatamente surge lo del coronavirus, y la provincia de Buenos Aires, a través de Desarrollo Social, ha invertido mucho dinero en la asistencia, no solamente en la parte de salud, sino
en todo lo que tiene que ver con la asistencia a los sectores más vulnerables, que son los bolsones de comida, y la asistencia a los comedores escolares. Entonces no se entiende, más un refuerzo, por lo menos desde el área nuestra, un refuerzo a través de los consejos escolares sobre lo que sería partidas para elementos de limpieza y de higiene personal, que tiene que ver con el gel, el alcohol en gel, guantes, o más lavandina, y los elementos de limpieza para cuando se realizan esas tareas en las escuelas. No se entiende por qué los estados municipales están recortando salarios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que sea, al no haber escuela, por supuesto no hay actos públicos, los docentes que perdieron sus horas no tienen posibilidades de recuperarlas, no porque no se necesite, sino porque está todo, la enseñanza se produce en las escuelas, en las aulas, en las casas y no en las escuelas. No hay nombramientos, digamos, por decirlo de alguna manera, y han salido una inscripción especial para cubrir a todos esos docentes que se han quedado sin horas. Hablo del manejo del presupuesto. Entonces, por eso no entiendo por qué los estados municipales están recortando salarios. Sobre esto... Estamos hablando de dos municipios de distintos colores. Sí. Sobre esto quería hacer una pregunta, ¿no? Porque ayer charlábamos, no, antes de ayer charlábamos también con Victorio Paulón, miembro de la conducción de la CTA, un histórico dirigente de los metalúrgicos. Yo le preguntaba, en esta situación de cuarentena, ¿cuáles podrían ser las medidas de lucha de los trabajadores para resistir esto? Porque, y agrego algo más de mi cosecha, diríamos, hay una escalada de precios que el gobierno no ha logrado controlar y un recorte de ingresos para los sectores populares muy importante, en el sentido que todos los trabajadores de la economía informal prácticamente se han quedado sin ingresos, los 10.000 pesos que ha otorgado el gobierno vienen lento. Por lo tanto, en una situación normal los trabajadores estarían resistiendo. ¿Hay posibilidad en esta situación de una respuesta a estos a recortes, ataques al ingreso de los sectores populares? Sí, bueno, sin duda... Perdón, Pablo. No, digo que sin duda es el primer arma que tenemos, y prácticamente única, ¿no? Que es la movilización y el paro de actividades. Claro, entonces en ese aspecto nuestra única y principal arma en este momento está delicada, ¿no? Porque no se puede hacer un paro. De hecho, muchos, por ejemplo, estatales, los docentes no están trabajando. Entonces eso va a tener que por lo menos... Ojo que se no va a perdón. No estamos concurriendo a nuestros lugares de trabajo. Yo lo estaba porque si digo que no porque... están trabajando, claro. Los maestros están trabajando y mucho más que su jornada de trabajo de un turno en la casa. No. Estamos enseñando en otro lugar. Claro. Sí, lo que me refiero... La docencia no concurren a su puesto de trabajo. Por lo tanto, uno de los gremios que sí continúa trabajando. Lo que me refiero es que no... Pero no venía el tiempo. Sí, no contamos con... Porque uno cuando hace el paro, precisamente el hecho de no ir al establecimiento, de que los chicos no tengan al docente en el aula, es el recurso que se utiliza. Es verdad, vale la aclaración, están trabajando. Pero digo, si dejaran de prestar el trabajo, no se visibilizaría el conflicto. Bueno, Lía, y en el caso tuyo, ¿qué visión tenés de esto que estamos preguntando sobre la posibilidad de resistencia de los trabajadores? Es difícil. Yo creo que, bueno, es difícil, pero creo que tenemos que apostar a la unidad de todos los sindicatos, tanto los estatales como los privados, y exigir al gobierno y a los legisladores que empiecen a activar esas herramientas que ellos realmente tienen y frenar a los especuladores. Porque, a ver, sabemos que ya venimos sufriendo aumentos por las dudas desde los resultados de las elecciones. Cambió el gobierno en diciembre, en febrero
con el tema de los primeros pagos a la deuda y las negociaciones del Ministerio de Educación, de Economía con los fondos buitre, todos los empresarios, los formadores de valor, ¿no? Aumentan por las dudas, si bien hubo decisiones, órdenes del Ministerio para que no haya aumento, incluso en esta pandemia el presidente dijo que los precios se retrotraen al 6 de marzo y eso no ocurre. No, bueno, no se tendrá cumple. que ser el Estado, así como este Estado nuestro está preparándose para lo más duro de la pandemia, tendrá que exigir al gobierno que salga realmente a multar y a poner los límites a los formadores de precios y a todos aquellos que no cumplan con los precios y, por ejemplo, los cables que han aumentado, la telefonía volvió a aumentar, y bueno, es el Estado el que tiene que ponerle límites en serio a eso es parte de lo que esmerila el salario nuestro. Eso por un lado, y por el otro hay que pensarlo, hay que debatir, ver si fomentar la unidad de todos los trabajadores, porque creo que esto, más allá del ámbito de donde uno trabaje, nos afecta a todos, ¿no? Yo te voy a Porque interrumpir. si no hay producción, no hay... Perdóname que te interrumpa, Lía. no hay pago de impuestos y nosotros por ende no cobramos el sueldo. El programa de computación que estamos usando, Zoom, tiene un tiempo de 40 minutos, nos quedan 4 minutos de eso. Como Walter Otamendi se pudo incorporar un poquito más tarde, le pediría que haga una síntesis de esto que estamos hablando, una visión del 1 de mayo para que no se nos corte sin poder despedirnos. Walter, tenés que activar el sonido. Es un 1 de mayo rarísimo, ¿no? Porque en una época en donde hacen falta un montón de acuerdos, digamos, los trabajadores por ahí quedan un poquito relegados en los acuerdos y demás. Hay un pedido, un encuentro de la mesa social, creo que es el nombre, algún compañero me corrige, y estaría bueno que empiecen a pasar esas cosas, ¿no? Con los trabajadores incluidos en la toma de decisiones, no esperando siempre la resolución o el funcionamiento de algún tipo de medidas como para ver qué pasa, ¿no? A ver si la pega, si la liga, si le va bien o si no. Eso por un lado. Y por el otro, estamos en un tiempo complicado, en donde, como decía Pablo, nuestra principal arma, que es la medida de fuerza, está prácticamente paralizada, porque no se puede hacer una medida de fuerza. En el caso de los trabajadores municipales, por ejemplo, sí, no están yendo a trabajar en su totalidad. O sea, que pensar en algún tipo de medida es bastante complicado. Pero bueno, necesitamos de alguna manera organizarnos. Y como decía Lía, en lo posible, y sería buenísimo que nos organicemos todos los trabajadores. Pero bueno, son también cuestiones que quedan en el marco del plano del deseo, ¿no? Porque después las cúpulas sindicales, por algún lado negocian un descuento de sueldo, por otro lado se callan el descuento de sueldo que se hace de facto, y bueno, y también eso genera cierto malestar. Esperemos que estas cosas también empiecen a tener un freno, o a cambiar, o a hacerse de otra manera. Bueno, Walter, te agradezco mucho tu participación acá hoy en este 1 de mayo. Vamos a cerrar esto con un saludo a todos los trabajadores por el Día Internacional del 1 de mayo, que vengan tiempos mejores, o en todo caso tiempos de lucha que los trabajadores puedan reivindicar y triunfar. Le mandamos un abrazo grande a Lía Fernández, titular del gremio SUTEBA de Campana, a Pablo Borda, del gremio Judiciales, acá también en nuestra zona, a Walter Otamendi, y nos quedamos con la posibilidad para más adelante de hablar bien con Walter Piris de la Comisión Interna de la UOM en la fábrica Siderca. Bueno, hasta acá transmitimos, les mando un abrazo a todos y será hasta otro encuentro. Feliz día, compañeros. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los compañeros en el día tan especial.